Entonces, sin embargo, no me voy a enfocar sino en lo más curioso, para que sea una clase bastante interesante y para que ustedes queden con ganas de estudiar. Entonces, voy a compartir el screen entero. Entonces, este evangelio, ¿a quién estaba escrito? A los griegos, porque Lucas empieza, querido Teófilo, creo que ya te expliqué los hechos, ahora te quiero explicar lo que pasó con Cristo y entonces voy a investigar claramente qué fue lo que pasó. Vemos, por ejemplo, cosas únicas de María, lo que nos daría a entender o a suponer que probablemente Lucas pudo entrevistar a la mamá de Jesús y pudo decir cosas que venían solamente de ella, como su cántico cuando supo que estaba embarazada con el Salvador, me llamarán bienaventurada. De Lucas sale un poco la adoración a María, salen un poquito los argumentos de la adoración a María, pero no debería ser así. Y ahorita vamos a hablar de eso. También el propósito es ambientar el orden histórico, ¿no? Un orden lo más cronológico posible, un relato bien organizado. Es bonito que cada cosa debe ser autenticada por dos o tres testigos y Dios escoge cuatro completamente diferentes. Eh, Título principal, Él es el Hijo del Hombre. Hoy vamos a estar hablando del Hijo del Hombre. El símbolo es un hombre, énfasis especial en las parábolas, tiene muchas más parábolas que los demás, así que parábolas, parábolas. Este, contraparte con Ruth, pero eso habría que explicarlo más. El énfasis Salvador es el Salvador perfecto. La genealogía, ya hablamos de eso, que es de Adán a través de María. Está hablando de la genealogía de María en vez de Mateo, que la habla desde José. El versículo principal, bueno, solo lo vamos a ver. Fecha en la que se escribió, fue el que se escribió como en el medio. El último fue Juan, después del Apocalipsis. Entonces, el Juan va a ser un deleite, va a ser un tesorito que vamos a tener para la última clase. Pero, no sé, me tengo que poner a estudiar. Es que yo después estudio tanto y en la clase no doy ni el 25% porque no hay tiempo en una hora, pero bueno. Pero Juan es un deleite. Juan habla de Dios de Cristo como el Dios divino, pero habla tan diferente. No es un evangelio sinóptico, no es similar. Sinóptico significa similar. Mateo, Marcos y Lucas son casi iguales y cada uno mete cosas propias. Por ejemplo, Marcos cuenta historia, cuenta cosas desde sus propios ojos. Lucas mete lo de María y otras entrevistas que no hicieron los demás. Mateo es para los judíos, pero Juan es completamente diferente y cuando usted mira la armonía, que ojalá que la esté leyendo, usted se da cuenta que Juan llena muchos huecos que los otros no llenaron y sin embargo dice, si habláramos todo lo que hizo el Cristo no alcanzarían los libros en el mundo. Juan viene y habla de Cristo después de toda la revelación del Apocalipsis. Entonces, después de haber tenido toda esta visión y después de haber visto al Cristo sentado en al lado del trono y ver que nadie podía abrir el pergamino y ver toda esa revelación, la manera que habla Juan es hermosa. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Por eso es que no me da tiempo, porque estaba hablando por irme por las ramas. Es el Hijo ideal del hombre y el Salvador del mundo. Una cosa muy importante que tenemos que ver acá en Lucas es que cómo definimos las dos naturalezas de Cristo. Cristo es todo hombre y Cristo es todo Dios, pero de aquí han salido demasiadas herejías. Herejía, no le tenga miedo a la palabra herejía. Un hereje es simplemente un libre pensador. La vaina es que nosotros no podemos ser libres pensadores porque es que nuestro pensamiento es propio y es equívoco. Nosotros pensamos conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro idioma, conforme a nuestra educación, conforme a nuestro ambiente, y a Dios la revelación de Dios no le interesa nada de eso. La revelación de Dios está dispuesta a usarlo a usted para hablarle a personas como usted y que usted traiga su esencia y comparta su palabra tal y como es, trayendo su esencia para que la gente lo pueda entender mejor, pero usted no puede venir a cambiar la esencia
de lo que dice la Biblia por el pensamiento que usted tiene. Por eso, la clase pasada, nosotros hacemos exégesis, leemos la Biblia a ver qué es lo que nos quiere decir la Biblia, no qué pensamos nosotros que quiere decir o qué me está diciendo a mí en el momento en el que estoy. Entonces, hereje es un libre pensador, cosa que no podemos ser nosotros. Cosas que nos pueden ayudar con la herejía, primero que todo, la revelación de la escritura, la más importante. Todo lo que pensemos que sabemos, tenemos que ponerlo a prueba con la escritura y estar muy dispuestos y estar muy felices de encontrar algo que nos contradiga. Está bien que nos contradiga. O sea, ¿quién le dijo a usted que la iglesia había esperado 2000 años para que usted nos viniera a decir cómo se hacían las cosas? No, 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 no. La iglesia por 2000 años ha tenido la misma escritura y hay gente que se ha dedicado honestamente al trabajo de la escritura. Entonces, ¿qué nos puede ayudar también? Ver los escritores antiguos. O sea, esa gente estaba trabajando con su misma revelación. No tenían bombas nucleares, no tenían tanques, pero la revelación de la escritura no cambia mucho por el contexto que tengamos ahorita ni por la tecnología. No, no hay mucho cambio. Más bien nosotros tenemos mucha más facilidad de estudiar que ellos. Y ellos hicieron obras que no nos van a alcanzar la vida para hacer nosotros. Ya estamos viejos para empezar a hacer el trabajo que hizo esa gente. De verdad que solamente por obra de Dios pudieron hacer tanto. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de Cristo sin caer en herejía? Entonces les voy a decir las herejías que se trataron en el tiempo antiguo lo más rápido posible y después les digo cómo fue que llegaron a una conclusión sin caer en herejía. El sabelianismo fue por Sabelio en el siglo II. Usted, es que no sé si explicarles tan profundo, porque yo me cruzo, yo me meto en como en debates de gente ya que ya leen tanto que ya debaten por debatir y utilizan todos estos nombres y a veces me perdía, entonces uno lo estudia como para estar ahí, pero tal vez usted no se cruce esto. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que decían? Que la carne es mala, entonces Cristo no podía tener carne. Entonces, Cristo era como un fantasma, pero es que si Cristo es como un fantasma, entonces no sufrió, porque lloró, porque comió, porque tuvo hambre, porque tuvo dolor, porque se llenó de ira cuando llegó ante los repartidores del templo. Son cosas completamente humanas. Si Cristo no tiene cuerpo, ¿por qué es justo que Él nos salve? O sea, si una persona está tomando tu pena, a tu hijo van y lo encarcelan por robarse algo y le dicen que tiene que pagar una deuda de $100.000 o 5 años de cárcel. Él no tiene los $100.000, tiene que pagar los 5 años de cárcel y tú dices, bueno, yo puedo pagar 20.000 en el nombre de él y hacer los 3 años de cárcel yo. Está bien, estás poniendo, alguien está tomando la pena de esa persona. ¿Cómo Cristo va a tomar nuestra pena si no es hombre? No se puede. Entonces, ¿cuál es la otra? El lesbianismo. En el siglo II también, en ambientes judeocristianos que niegan que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconocen Cristo, el hombre investido por él en el bautismo. Esto lo que decía más que todo es, y pídame las notas si lo quiere leer más profundo, este, que Cristo era un profeta, como dicen los musulmanes, era un profeta cualquiera, y un día en el bautismo el Señor lo tomó y lo llenó del Espíritu y lo utilizó como un profeta que estaba tratando de unir a las personas de nuevo con Dios. Pero eso era Elías, eso era Juan el Bautista, perdón. Eso era Juan el Bautista. Juan el Bautista era como Elías. ¿Quién era Elías? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Jesús más que Cristo. Eso es parecido al lesbianismo, que dice que Cristo fue adoptado en el bautismo. Entonces, en el bautismo, ahí fue cuando fue adoptado como hijo de Dios. Pero entonces niega la Trinidad, niega la encarnación, niega la preexistencia de Cristo. Si no niega la preexistencia de Cristo, niega, pues dice que la preexistencia de Cristo entró en el bautismo. Grave. Gnosis cristiana, Marción, una herejía que creía que
en, en Jesús hay un dualismo de personas. Entonces, eh, ¿qué es lo que dice? Ah, sí, que dice que había un eon. Un eon es como una era. Entonces, Jesús no es un Dios, sino que es una persona tal y como los demás, que lo que después vendría a ser el Buda, vendría a ser eh, es como uno de tantos personajes históricos que han tratado de traer la gente a Dios y que Cristo descendió en el momento del bautismo. Es parecido al adopcionismo. El arrianismo, esta fue muy importante y cree que, a ver, leámosla, niega la divinidad de Cristo y dice que hijo adoptivo. Ok, entonces no es divino, solamente es un hombre que fue adoptado por Dios. Y entonces, hubieron muchas cosas, pero eso lo podemos tomar ahorita como los unitarios o los testigos de Jehová, que dicen que Cristo es igual al ángel Miguel, y entonces niegan Juan 1:1 cuando dice que el verbo estaba, eso es bastante, hay que meternos en el griego para estudiar eso. Pero lo que ellos están diciendo es que es un hombre y no es Dios. Y como es un hombre, fue engendrado. Ojo con eso. Decir que Cristo fue engendrado. Uno leyendo puede caer en esas confusiones. Yo me acuerdo cuando yo leí Proverbios 8. Vamos a buscar Proverbios 8. Yo leí Proverbios 8, yo por un momento pensé, bueno, en mi ignorancia, ¿será que Cristo es? Porque es que aquí habla de la sabiduría y habla de Cristo. Son las razones de mi boca, no hay palabras pervertidas ni torcidas, todas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría, recibir mi enseñanza, conmigo está el consejo del buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinarán los reyes, está hablando de soberanía, todos los gobernadores juzgan la tierra, me hallan los que temprano me buscan, Jehová. Entonces dice, por vereda de justicia creada para hacer los que aman tengan su heredad, y yo que yo llene sus tesoros. O sea, habla como que la sabiduría tiene un poder soberano en el mundo. Jehová me poseía en el principio, ya antiguo ante sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Entonces aquí uno dice, ay, Cristo fue engendrado porque parece ser, antes de los collados yo había sido engendrada, entonces ahora pues hijo, bla, 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 usted lo puede leer por usted mismo y puede entender más o menos mi confusión, pero en realidad no, porque cuando usted hace exégesis se da cuenta que los proverbios son proverbios de sabiduría y que son palabras poéticas y que usted no puede tomar todo como literal, ni tampoco puede tomar todo como doctrina. Usted no puede coger los proverbios como doctrina. Los proverbios son consejos sabios. Usted sigue esos consejos, probablemente le va a ir bien en la vida, pero esa no es doctrina. Eso usted lo tiene que entender cuando usted mira el género de los proverbios, que es sabiduría para los judíos y él viene siendo casi poesía para nosotros. Simplemente son dichos. Si usted lo coge como doctrina, entonces se va a pegar una buena confundida ahí, como me la pegué yo. ¿Cómo me desconfundí? Ay, no, entonces es poesía, entonces ya no vale. No, 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 la palabra de Dios vale, pero simplemente un texto no puede contradecir a todos. Toda la palabra habla de la preexistencia de Cristo. Cristo mismo le dice a los fariseos, ustedes son hijos de Abraham. Papi, antes de Abraham estaba yo. Preexistencia total. Juan 1:1 y toda la palabra habla de la preexistencia de Cristo, incluso el Apocalipsis. El apolinarismo. Siglo IV niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa humana sería como la nuestra, pecaminosa. Así creía salvar la divinidad de Cristo. Entonces, él no tenía alma humana, él solamente tenía alma divina. Entonces, era un hombre con un... Para la foto. Bueno, un hombre con... Te miro, Mayo. Era un hombre con un alma divina metida en el medio y entonces hubo bastante problema porque el alma humana de Cristo no es pecaminosa, porque no tuvo pecado original. Entonces,
el ser humano podía tener pecado, pero el alma divina no, entonces por eso el humano tenía que morir para que se muriera el pecado y el alma divina fuera a este y después bajara en un cuerpo nuevo. Uno se puede meter en esa herejía bien fácil. El nestorianismo, una bastante importante. Jesús y Cristo son personas completamente diferentes que pelean por dentro, unidas en una sola persona, la del verbo. Entonces son como dos personas adentro y quién manda de las dos luchan y hay iglesias, bueno, hay iglesias nestorianas en general. El monoteísmo dice que Cristo es Cristo, o sea, el ser divino es el ser divino y el ser humano no existía. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús tenía una naturaleza en Cristo, la divina, si solamente tenía una naturaleza. Entonces no tenía una voluntad humana. Entonces, ¿cómo hablamos de que pasa de mí esta copa? ¿Cómo hablamos de Jesús orando? ¿Cómo hablamos de esto? O sea, caemos en herejía porque caemos en contradicción con muchas cosas. O sea, muchos herejes rompían páginas de la Biblia y las repartían así con las páginas rotas. Eh, no se puede. Monotelismo. Cristo es mayor que Jesús. Por Sergio Patriarca de Jesús, una sola voluntad en Cristo, la divina. Decía así al monoteísmo. Bueno, entonces, en Cristo hay dos voluntades sin división, fue la respuesta. Las dos voluntades no se ponen en Cristo porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, sometiéndose libre a una sola. Entonces, ok, había una voluntad humana que decía pasa de mí esta copa. Pero esa voluntad humana amorosamente se entregaba a la voluntad divina. Y la herejía de este siglo, está chévere, esto está chévere. Mire, yo le cuento algo. Las mejores personas para hablar de cristología son los católicos romanos. Simplemente esa gente, porque esa gente fue la que en los siglos pasados, antes de ser católicos romanos, pelearon mucho cuando la iglesia, cuando verdaderamente ellos eran la iglesia. Cuando llega Constantino y la iglesia católica romana es que se empieza a corromper todo, pero verdaderamente ellos eran la iglesia católica, la iglesia universal. Y ustedes son parte de la iglesia católica, aparte de la iglesia universal, lo que nosotros no somos parte de la iglesia romana. Pero cuando ellos eran la iglesia católica, ellos fueron los que pelearon mucho por la identidad de Cristo. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a Roma? Entonces, había una que yo respetaba mucho, que era la Teotocos. La Teotocos significa Dios, Tocos significa la madre de Dios. Y está bien, hay que respetarla. En Lucas está bienaventurada por todos los tiempos. Nosotros deberíamos tener un recuerdo y un amor especial por María y pensar que una mujer verdaderamente bienaventurada, verdaderamente una mujer única entre las mujeres. Pero de ahí a que ella pueda hacer algo por mí, el único intercesor es Cristo. El único que está sentado a la mano derecha es Cristo. María nunca pidió adoración. O sea, Lucas hubiera dado indicios de eso, porque es muy obvio que Lucas es el Cristo, y usted lo puede ver en Lucas 2, cuando los son los primeros capítulos de la María. María nunca pidió adoración, también está Juana, era su madre, pero la mujer era una viuda que necesitaba que alguien la cuidara. Entonces ellos llegaban a un todo, pero cuando llega la iglesia romana, entonces también cae Babilonia y hay una luna diosa, me estaba leyendo justo ahorita. Había una luna diosa que representa de culto babilónico. Cuando un niño su madre la princesa y le asignamos uno, y entonces después se tenían diferentes nombres. Diana, que era la diosa que hablaba locos por Dios, y las cosas lo dice, y se iniciaba a bailarlas. O sea, se hablaba con prostitutas, y no iba a hablar de las prostitutas. Si algún día hablamos de la doctrina del homosexualismo, es muy buena la adoración a los dioses y porque ellos los crucifican. Algunas veces se llamaban hasta los Osiris en Egipto, Isis, diferentes nombres. Pero entonces, como, ¿qué es prácticamente la distinción que nosotros tenemos
cristianismo que nosotros tenemos es un cristianismo bastante sucio. Es así, porque hace 2000 años y los cristianos se han conformado con la palabra sola, pero nada más en una iglesia. Y en esa iglesia hay un montón de bienes, hay un montón de costumbres, hay un montón de nichos, hay un montón de cosas que son parte de la comunidad. Y la comunidad de Dios nos permite tener bastante importante para nosotros. Yo lo que decía que no para que la gente va a la iglesia, porque es un club social, pero si la iglesia es un club social de las personas que tenemos a Cristo, tenemos identidad en Cristo, y si debería hacerlo, porque para lo justamente también un lugar comercial, un lugar de bien. Y por eso es que la disciplina debería funcionar. Si usted ha dado a la iglesia, usted debería perder una parte muy grande de su identidad. Pero entonces hemos crecido con un montón de culturas que no tienen nada que ver con la Biblia. El árbol de Navidad usted no lo va a encontrar en la Biblia, no tiene manera de meterlo tampoco. Yo le voy a decir lo que dice, hermano, Romanos 14, bien fácil lo dice. Algunos comen carne, otros no. Usted debe poner el árbol en diciembre. Darle gracias a Dios por el árbol. Y darle gracias a Dios porque ese árbol es una, es una excusa para que su familia se reúna en paz, se olviden de sus problemas, se den regalos, se tomen un chocolate caliente, se coman un buñuelo. Y eso, usted le puede dar gracias a Dios por eso. Nadie le debería decir a usted que usted le deje de hacer algo por lo que usted le puede dar gracias a Dios. Es Romanos 14, y esto es de darle gracias a Dios en todo y somos libres. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo que usted le pueda dar gracias a Dios, hágalo. Y lo que usted no le pueda dar gracias a Dios, lo haga. Porque lo que usted se juzga a usted mismo es pecado, aunque sea un tono gris. Si usted puede escuchar las cuatro babies de Maluma, puede escuchar a Bad Bunny diciendo que si tu novio no te hace esto y no te hace lo otro, y decir, y escucharla y decir, ay, no, no, esos son de los cantantes que llenan mi vida de paz, gozo y violencia, hágalo también. Probablemente no lo pueda hacer. La gente en España va a la iglesia, y salen a la iglesia, salen con el pastor, se toman varias cervezas. En España y en Europa el alcoholismo no es tan prevalente como lo es en Latinoamérica, que por cosas culturales se abusa del alcohol. Si un español va a Colombia o va a Honduras o va a su país y sabe que la gente tiene problemas con el alcohol, él no comete pecado en tomarse una cerveza, pero porque sabe que hay un tabú cultural, tiene razón. O sea, si mi padre no al alcoholismo, yo no quiero ver a nadie tomar. Él por amor a los débiles que tienen la debilidad del alcohol, debería abstenerse de tomarlo. Pablo dice en Romanos 14. Que no me encuentro en falta de amor por hacer algo que mi hermano le hace caer. Entonces, si es por amor, que yo no coma carne, que yo no coma nada, que me muera de hambre. ¿Ok? Pero usted no puede juzgar al que se toma la cerveza, que tiene un problema con el alcoholismo y nunca ha tenido un problema con eso y la puede disfrutar. Eh, bien fría y bien sabrosa. Y yo digo, bien fría y bien sabrosa. Y usted se acuerda que usted era alcohólico y usted dice, ay, sí, qué rico una cerveza para emborracharme, volverme loco e ir a pegarle a mi esposa. Usted tiene un tabú, no se la tome. Eso es pecado para usted, no es pecado para otras personas. Entonces, el árbol es pecado, depende de su juicio, pero que si es verdad, no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo podemos utilizar para evangelizar, lo podemos utilizar para el reino de Dios. Son culturas que son de otra parte. La adoración a María también es una cultura que viene de otra parte, que simplemente a la gente le dijeron, háganse cristianos. No, 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 yo no me voy a hacer cristiano porque a mí me gusta la vida como yo la vivo. Bueno, pero sigue viviendo como la vida como la vives, pero diciendo que eres cristiano. Ah, bueno, está bien. Los santeros en Cuba, todos los santos tienen un nombre católico: San Lázaro, San Benito, San no sé qué, pero San Lázaro es más malo y es un santo africano. Ellos saben los dos nombres, saben el nombre católico y el nombre de su religión verdadera. Simplemente eso se llama ecumenismo, ¿no? Eso se llama
vamos a buscarlo juntos. Usted dice, "Ah, ¿cómo Ángel sabe tanto? Oh my God, ¿cómo Ángel puede explicar tantas cosas? Por el profeta Google. ¿Cómo se llama cuando las religiones se combinan? A que me acuerdo antes. Ay, eso se llama, no estoy viendo sincretismo, no me acordé. Eso se llama sincretismo. Entonces son un montón de sincretismos. Hay otras herejías. Ah, ya, muchas herejías. Léalas usted mismo. Vamos a hablar de algo que sí me interesa demasiado, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está en los cuatro evangelios, pero más prevalentemente en Lucas. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿qué es el Hijo del Hombre? Eh, no es un nombre muy complicado, no es el título. Porque si yo soy Ángel, hijo de Luis, yo me llamo para los hebreos y me identifico como Ángel Ben Luis. Si usted es fulanito, hijo de Oscar, usted es fulanito Ben Oscar. Pero Cristo decía que él era el Ben Adán. Esto es importante. Si usted coge mis notas, usted va a ver que yo me maté buscando esto. Ay, no, de verdad que estos estudios, cuando me meto a hacer estos estudios, es cansado. Aquí están todas las partes donde sale Hijo del Hombre, en los cuatro evangelios. Aquí los organicé cuando hablan del mismo tema y aquí me puse a hablar de lo que correspondía en el Antiguo Testamento. Porque es muy importante el Ben Adán. Por esto, por Daniel. Daniel fue uno de los profetas principales en el sentido del Mesías y de la escatología, de la profecía de los tiempos finales. Daniel 7 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Entonces él vio, ¿verdad? Y él miraba en la visión y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un Ben Adán que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, entonces cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Ben Adán, se está dando un título grave. No es cualquier cosa la que está diciendo. Y entonces en Lucas 18:8-31 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Ben Adán, hallará fe en la tierra. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y esto del Hijo del Hombre es interesantísimo, porque entonces Jesús, ay, yo no les dije cuál era, cómo se podía definir a Jesús sin caer en herejía. Bueno, ya rapidito se los digo y seguimos con el Ben Adán. ¿Cómo definir a Jesús sin usted caer en herejía? Ay, no está acá. Ah, aquí está. Sin caer en herejía, lo que utilizan son negaciones. eh, que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, unida de manera indivisible en la persona del Verbo encarnado. La unión hipotástica es como se habla teológicamente, pero se dice que son dos personas separadas que no, son dos naturalezas divinas en una sola persona que no combaten la una con las otras, sino que en el nestorianismo, sin confusión ni división, sin pecado. Habla de las propiedades, eh, suficiencia de la encarnación, ok. Pero entonces usted ve en la historia los concilios, las confesiones, los catecismos, todas estas cosas se hicieron en respuesta a herejías, a cosas que se levantaron, se reunieron los cristianos cuando era la Iglesia Católica para hacer una confesión unida teológica que se demoraban años haciendo, fijándose que estuviera bien hecha. Esos documentos valen. Suenan católicos romanos, no son católicos romanos. El de Nicea sería el único que caería ya en las puntas del catolicismo romano, pero todos los demás no. Ah, lo interesante que no hablé acá.
la herejía del siglo XX. La herejía del siglo XX es la herejía de que Cristo vino a darte riquezas. Entonces Cristo es un guerrillero, inconformista, violento, que quiere poner orden y justicia. Entonces un Cristo comunista. Entonces Juan Pablo II, porque yo saqué esto de un lugar católico, nos ha dado luz sobre este gran peligro en su documento sobre las luces y sombras de la teología de la liberación. Pobrecita la Iglesia Católica que es tan corrupta, que ahorita tiene un papa que es tremendo comunista, y entonces completamente negaría toda esta afirmación. Lo siento por los argentinos que tenían el papa argentino, pero no, papa comunista. Entonces, el concilio de Calcedonia da una pequeña confesión que parece pequeña, que parece que la escribieron en 5 minutos y que se tomaron años escribiéndola. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. Su humanidad nunca pecó y obviamente su naturaleza divina no tiene pecado. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él mismo con cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre, de la misma sustancia que el Padre, en cuanto a su naturaleza divina, y él mismo consubstancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, está muy bien escrito. La misma sustancia del Padre y la misma sustancia nuestra. Jálese un dedo y si usted le duele, lo mismo le iba a doler a Jesús. En todo semejante a nosotros. Usted, bueno, pero sin pecado engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la Teotocos, ahí está la importancia que ellos le daban a la Teotocos, que es también que se la demos nosotros también, en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos a uno solo y al mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en única subsistencia. O sea, esta gente se metió un buen tramo escribiendo esta vaina. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, y como el credo de los padres nos lo ha legado. Importantísimo. Ya, este es Cristo sin herejía. Si usted no se pone a estudiar esto bien, muy fácilmente usted va a caer en una herejía. Yo caí en varias mientras estaba estudiando. Está bien. O sea, no tenemos el conocimiento pleno de la escritura y entonces podemos pensar algo que después la escritura, gracias a Dios, nos contradice. Ok, el Ben Adán. El Ben Adán, ¿qué dice? Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es muy importante esto del Ben Adán, porque cuando Jesús habla del Ben Adán, habla en tercera persona. Él dice, o sea, sí, yo estoy aquí con ustedes, como que yo les diga, eh, hace un rato mi esposa me hizo una cachapa y me encantó, pero ahorita a las 9 el Ángel Pupo va a dar una clase a las personas de Montreal. Está como extraño, ¿no? No, no, el Ángel Pupo no, porque él no decía su nombre, él decía ahorita mismo el profesor del seminario va a dar una clase para los de Montreal. No, sí, hoy trabajé con mis niños, di mis terapias, pero ahorita a las 2 me voy a poner a estudiar porque el profesor del seminario va a dar una clase a las 9. O sea, es extraño, él habla en tercera persona, pero ¿sabe qué pasa cuando él habla en tercera persona? Toda la vida de Jesús está profetizada. Casi todo lo encontramos profetizado. No hay descripciones de Cristo más claras en las profecías que en los evangelios. Cosas que hablan de la vida que Cristo vivió, que está más clara en la profecía que en los evangelios. Pero cuando Cristo dice el Hijo del Hombre, normalmente siempre termina apuntando alguna profecía. Entonces es como que con Sebastián cuando estábamos estudiando esto, hablábamos que es como que él tuviera un script, como que él tuviera un tipo de guión que estaba siguiendo. Obviamente no vamos a caer en herejía. Cristo es divino y vivió la vida que él tenía que vivir
porque soberanamente él mismo lo había decidido, como el Dios eterno. Pero todo estaba escrito. Así que un hombre podría tratar de haber imitado a Jesús solamente leyendo y tratando de llevar los pasos de los profetas, pero es que había muchos pasos que no eran decididos por la misma persona, sino que eran circunstanciales. Ahorita los vamos a ver, pero es bonito verlo así. Bueno, vamos. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. No tiene dónde recostar su cabeza. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo eterno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le cedemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno que en los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no le estimamos. Hermanos, eso se escribió años antes de que viniera Cristo a la tierra. Cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, por de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Cómo tú crucificas al que dice que es el Mesías, sabiendo que si lo haces, le terminas cumpliendo la profecía? La gente estaban ciegos, porque no era que ellos ignoraban la escritura. Los fariseos, por lo menos los saduceos, dudaban de la escritura y solamente tomaban la Torá como legítima. Pero los fariseos muchos se sabían probablemente el Tanakh de memoria, y es una locura, pero esa gente no quería aceptar que tenían pecado, entonces se esforzaban demasiado para demostrar que no lo tenían. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras agresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y usted puede ver que no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió en su boca, por apresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera quitado, cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Esa herida era para Israel, pero él la tomó por ellos. Se dispuso con los impíos su sepultura, muy importante. Se dispuso con los impíos su sepultura, porque no tenía donde sepultarlo, pero con el rico fue en su muerte. Sale José de Arimatea, pide el cuerpo, lo pone en una tumba de millonarios, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y viene la exaltación. No lo puedo leer todo, se nos va a ir todo el día acá, pero en la exaltación, él dice que él verá a su generación, o sea, que él verá a su descendencia, que obviamente no es una descendencia de sangre, pero es una descendencia del sacrificio que él hizo. ¿Cómo va a ver su descendencia? Resucitando. Isaías 53, el guión. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es una cosa que solamente Dios la podía hacer. He aquí que hago algo nuevo, ahora acontece. Dice, yo soy el que borro tus agresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Guión. Yo soy el que puede perdonar pecados. El día de reposo, bueno, ese está más flojito. El Hijo del Hombre, este es importantísimo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Cuando dice que venga el Hijo del Hombre, está hablando del Hijo del Hombre de Daniel. Entonces, ¿qué pasó en Daniel? Hay que entender, Daniel, esto es escatológico. Escatológico es el final de los tiempos, y aquí no está hablando del final de los tiempos para nosotros, pero está hablando del final de los tiempos para Israel. Si usted no estudia las profecías, usted no lo entiende. Y si usted no lo entiende, se empieza a inventar herejías. No lo haga. Tiene mucho para estudiar, tiene Biblia paralela, tiene ChatGPT. Mire, yo le voy a decir la verdad, ¿para qué le echo mentiras? A mí ChatGPT me ayudó un montón hoy. Con que no estaba de acuerdo Arminio, pero no vamos a hablar de eso, las cinco doctrinas de la gracia, hace una conexión entre Marcos 8:38 con un versículo del Antiguo Testamento, porque Biblia paralela me decía unos, pero ChatGPT de verdad que miércoles,
O sea, simplemente con la inteligencia artificial te dice bastante. Y entonces yo sé estas conexiones, yo las estudié, pero es que para encontrar el versículo perfecto y el lugar perfecto, a veces se complica y no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. Y me lo dijo todo. Entonces no tenga vergüenza de usarlo, úselo, no lo tome como maestro ni como profeta, pero úselo y vaya lea todo el capítulo y confirme todo lo que está leyendo y confirme con la concordancia, con Biblia paralela. Porque Biblia paralela es una inteligencia artificial que no le responde en tiempo real. Usted la tiene que leer para ir se dando cuenta. Ok, esto es importantísimo. Entonces Daniel habla de esto. Eso sí, usted no lo puede entender con ChatGPT, hay que estudiar bastante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad va a caer para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Ave María, póngale cuidado a eso, porque es que Daniel hace unas profecías que son muy locas. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, no, muy loco. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, mas la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que está diciendo es, se va a acabar el tiempo de los judíos, se va a acabar el tiempo de los judíos y se va a acabar el templo. Si usted me hizo caso y escuchó el sermón del domingo, va a entender mucho más lo que voy a decir. Si no, vaya, escúchelo después, porque ese era Lucas y era pura cristología. La profecía de de las 70 semanas, mire, ok, se profetiza cuando, desde que se hace, desde que se revuelve, desde que se vuelve a hacer el templo, o sea, después de la profecía son 69 semanas, que las semanas significan 7 años cada semana, no, 70 años las 7 semanas. 7 semanas eran 70 años. Entonces, serían como 483 años. Entonces, se rehace el templo en el 445 y empieza la cuenta regresiva. En el año 30 viene naciendo Cristo y la muerte del Mesías. El versículo 26 profetiza que el Mesías será quitado después de las 62 semanas, es decir, después de los 483 años. La muerte de Jesucristo en la cruz se cumplió exactamente como lo predijo Daniel, en el tiempo exacto. Y después se predice la caída del templo. ¿Y qué es lo que pasa con la caída del templo? Que en la caída del templo del año 70 se acaban los sacrificios y y se acaba eh, los rituales. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que quiere ser judía. Ah, Chalón. Ah, Yeshua HaMashiach. Entonces, viendo que ni los mismos judíos en los tiempos de Jesús hablaban hebreo, o sea, eran los sacerdotes y siempre habían traductores en arameo, porque esa gente lo que hablaba era arameo. Listo. Entonces, se cae el templo y usted me dice ahorita, no, yo soy judío, porque me di cuenta por un examen de ADN que tengo sangre judía. Y yo me pongo el sombrerito y yo celebro el Shabbat. Y me parece bello. Quisiera yo tener sangre judía para ponerme el sombrerito, que me parece hermoso reconocer que Dios siempre está por encima mío. Pero la verdad, bueno, pero es que ahorita es muy sabroso ser judío. Porque es que usted no tiene que ir al templo a purificarse cuando tiene la menstruación. Usted no tiene que ir al templo, usted no tiene que esconderse cuando tiene la regla
y no puede tocar nada de hacerlo impuro. Su esposo no va y se purifica cada vez que tiene relaciones sexuales con usted. Si usted toca un cadáver, usted no va y se purifica. Si usted toca un muerto, usted no va y se purifica. Usted no tiene que ir al templo, usted no tiene que matar animales, que eran los sacerdotes, eran carniceros, pero ahora tenemos un sacerdote eterno. O sea, tuvimos un sacrificio eterno que fue hecho en Cristo Jesús, el Cordero eterno, y tenemos un sacerdote eterno que está a la diestra del Padre y que pide por nosotros, que es nuestro intercesor ante el Padre, es aquel que habla ante Dios por nosotros, y que cuando nosotros no podemos orar, Él ora por nosotros, según dice Hebreo. Entonces, ahorita ser judío es sabroso. O sea, hermanos, mira a María. Usted tiene un hijo, usted está feliz y ahora resulta que su hijo es el salvador del mundo. Y sin embargo, usted porque es judío, tiene que cortarle el prepucio a los 8 días. Y el niño llore, 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 no hay anestesia, no hay nada. Y entonces usted tiene que cuidar que al niño no le dé una infección. Si el niño sobrevive, entonces usted tiene que ir a presentarlo y tiene que pagar 5 ciclos porque fue el que abrió matriz, o sea, fue su primer hijo, es el primogénito y usted lo debería entregar al sacerdote o debería pagar y decir que usted se queda con el niño y da el pago en vez. La madre, después de 40 días de tener un varón, tiene que purificarse, o sea que por 40 días estuvo inmunda, sin poder ir al templo, sin poder tener comunión con los santos. Si tuvo una niña, son 80 días. ¿Por qué? Porque la Biblia es patriarcal. No, porque la mujer no se circuncida, entonces hay menos parte del ritual que se compensa en los 80 días. Usted tiene la felicidad de tener un hijo, y no cualquier hijo, sino el Salvador del mundo, y tiene que pasar tremendo trabajo acordándose todo el tiempo que usted es una pecadora, porque eso era ser judío, era que Dios los salvó y les recuerda todo el tiempo, ustedes son pecadores, ustedes no pueden venir a mí, ustedes tienen que pasar y saltar miles de obstáculos para poder venir a mi presencia, porque ustedes están inmundos, están cochinos, llenos de pecado. No que ustedes pequen todo el tiempo, pero a veces ustedes están en contacto con cosas que son producto de pecado y todo lo que sea pecado no puede estar delante mío. No es que, no, no, Dios, esto es Dios, no es que yo sea malo, es que yo soy santo, es que yo soy apartado. Y ustedes son pecadores y ustedes son contrarios a mí y ustedes no pueden venir delante mío a menos que sea por los sacrificios. Y era matando animales, y era con sangre, y era que te rociaban con la sangre, y todo el tiempo eras pecador, 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 te tenías que purificar, te tenías que esto. ¿Qué pasó? Cristo muere y ahora la sangre de Cristo nos ha cubierto de una manera que limpia nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora usted se puede acercar al trono de la gracia con completa libertad. Que usted me diga ahorita que usted es judío es un insulto y una falta de respeto a los que sí fueron verdaderos judíos y que sí pasaron todo el trabajo de los sacrificios y que sí vivían una vida completamente con la cabeza agachada por su pecado. Los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes eran personas apartadas de Dios con doctrinas equivocadas y malas, pero justificables, porque es que la carga era demasiada. Los fariseos dijeron, no soy pecador, voy a ponerle 1000 cargas más a la ley para demostrar que soy puro. El saduceo dijo, "Ay, la palabra, tanto pecado, tanta maldad, no es verdad. No es verdad, solamente la Torah es verdad. Los escenos dijeron, yo soy tan puro que me voy a una cueva, no me voy a juntar con los pecadores, ni me voy a volver impuro con nada, y me voy a ir a rascarme el ombligo en la cueva. Importantísimos para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino de ellos, una raíz muy larga, no nos da tiempo, tenemos 5 minutos. Los celotes, me cansé de esperar a que nos salven del pecado, yo necesito que me salven de Roma, voy a preparar un ejército para que cuando llegue el Mesías que nos salve de Roma, nosotros lo ayudamos.
justificable. Usted hubiera hecho lo mismo en su posición. Lo único que se salvaron de eso fueron los que escucharon a a Juan el Bautista, que quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era Elías. Elías, ¿quién era? Un profeta que trajo a los israelitas de nuevo a la adoración al Dios verdadero, a la adoración verdadera, a la adoración real. Juan el Bautista era la persona que decía, arrepiéntanse y vuélvanse judíos. Ah, pero ¿cómo así? Si yo nací judío, yo soy hijo de Abraham. No, 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 tú eres hijo del diablo, tú no sabes adorar a Dios, tú no eres judío, tú eres judío de etnia, pero no eres judío real. Ven y arrepiéntete y purifícate, bautízate. Eso lo hacían las personas que no eran judías y se volvían judíos. Eso era un insulto lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Es que usted le digan que usted no es un argentino verdadero y tómese este mate bien amargo para que usted sea un argentino verdadero. Pero si yo nací acá, si yo digo las palabras, si yo amo a Messi, si yo amo a Maradona, o sea, ¿por qué me estás diciendo que no soy un argentino verdadero? No, porque ser argentino es esto. Esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y para los judíos que su único orgullo era su cultura y era las leyes de su Dios y la cultura que habían hecho alrededor, era un insulto grandísimo, difícil de aceptar. Al mismo Jesús le dijeron, tus palabras son duras, y Jesús dijo, si se quieren ir, váyanse, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué está hablando de todo esto? No, yo recordaba por qué estaba hablando de todo esto. Ah, porque, bueno, me fui, no sé. Y entonces, ¿por qué estaba hablando de todo esto? ¿Qué iba a decir yo? ¿En por qué empecé toda esta retadila? Ah, porque cayeron los judíos en el 70. Ok. Entonces, si Cristo ya limpió los pecados pasados, presentes y futuros de todos aquellos que vienen a Él y lo aceptan, ¿para qué templo? Jesús se volteó, como les dije la clase pasada, y les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. El último sermón de Cristo con la cruz en la espalda. Imagínese a Cristo latigado, ya casi muerto, con la cruz en la espalda, caminando, y de repente tú estás llorando y haciendo el show detrás de él para que te paguen tu platica por ser la que lleva el luto, y de repente el hombre se voltea con la cara ensangrentada y con los ojos fríos y te dice, no llores más por mí, llora por ti y llora por tus hijos. El último sermón de Cristo. El templo cayó y cayó de la manera más brutal posible. Y el templo se acabó. ¿Están tratando de hacer templos? Sí, hay grupos ortodoxos que están tratando de hacer el templo. Porque no han podido, porque es que es prácticamente imposible. Uno de los requisitos es encontrar una vaca roja que no tenga más de 5 pelos blancos. No la han encontrado. Si usted la encuentra, le dan una millonada. Le dan una millonada si usted encuentra la vaca con menos de los 5 pelos blancos. La están buscando todavía. Hay miles de cosas que son necesarias. No les alcancé a echar todo, ¿vio? Estudié de más, pero, o sea, yo no me, de verdad que no estudio por ustedes, porque yo disfruto mis estudios, pero pues se los quería decir todo. Les voy a decir el del IES. Pero Daniel perfectamente da el tiempo de el templo, la llegada del Mesías, la muerte del Mesías y la caída del templo. Todo estaba profetizado. Jesús podía seguir un script. El Elías, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Malaquías dijo, he aquí, yo os envío al profeta Elías para que venga en el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Si Juan el Bautista no hubiera venido y no hubiera bautizado a muchas personas que aceptaron después el mensaje de Cristo, a Cristo no lo hubiera recibido absolutamente nadie. Nadie, nadie, nadie. Una cosa muy interesante de Cristo cuando murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que es Mateo el que lo dice en hebreo, Lama, Lama, Sabantani, en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de aquí podemos sacar mil y una herejías. ¿Usted sabe qué significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es como que yo le diga, ella sabía que algún día pasaría. Los argentinos entendieron, ¿no?
o que le diga, ahí la están cantando varias, que le diga yo, una aventura es más peligrosa, no, es más divertida si huele a peligro. Ahí la cantaron varios pecadores. Bueno, no, mentira, no, mentira. Ahí la cantaron varios. Que yo le diga, ok, los salmos eran muy importantes para los judíos. Ay, todavía Floricienta está sacando conciertos. Yo me vi Floricienta hace poquito con mi esposa en YouTube. Qué gente para gritar. Eso es una bulla, una bulla. O sea, nosotros lo estábamos viendo y nosotros, se ve que fue una producción tan buena por lo honesta que es, pero tan barata porque no tienen arreglo de sonido, nada. Es una gritería, una gritería, una gritería, una gritería. Y nosotros después estábamos como con los oídos cansados. ¿Qué pasó? Y es que Floricienta se la pasa gritando, bueno. Este, bueno, entonces, los salmos eran canciones. Si usted quiere escuchar los salmos como los se cantaban en los tiempos de los hebreos, le recomiendo que vaya y escuche, por ejemplo, el Salmo 23 de Miquedén, que es una banda que toca los salmos, y ahí va a encontrar muchas bandas que tocan los salmos como se tocan en el lenguaje esto. Porque usted lee un salmo y usted lee un texto, usted lee un esto, pero si usted lee, ella sabía que algún día pasaría, que vendrían a buscarla con sus flores amarillas. Usted dice, esto es una canción, es obvio. ¿Por qué? Porque rima, porque esto. Los rabís, los maestros, la palabra rabí significa maestro. No, no diga el rabino, eso es un maestro. El maestro de su escuela también es un rabino. Eso simplemente es la palabra hebrea para maestro. Se hizo famosa después. Los rabís decían una partecita de un texto y dejaba que la gente completara todo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz dijo, lama, lama sabatani, y Dios dijera que algún día pasaría que vendrían a buscar. Entonces, ese es el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. O sea, los bofeteó a todos. De noche no hay para mí reposo, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero ustedes no alaban, ustedes crucificaron al Dios en carne. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. Este salmo fue hecho para la humillación de ese día. En ti confiaron y no fueron decepcionados, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Es que es perfecto para ese momento. Está en la cruz, está a punto de morir y canta el principio de esta canción. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre. Parece que lo sacaron de la pasión de Cristo, pero es el Salmo 22, escrito cientos de años antes, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fue entregado desde mi nacimiento, Simeón y Ana en el templo, Lucas 2:22, no estés lejos de mí porque la angustia está cerca. No hay quien ayude, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Bazán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, la señal de Jonás. Todos mis huesos están desconyuntados. Mi corazón es como cera que se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, el dolor. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. O sea, usted escuchó que él dijo, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Y usted terminó de cantar la canción en su cabeza y dijo, me dijeron perro. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. David no vivió esto. David estaba hablando de su Señor, el Mesías, que venía. Me horadaron las manos y los pies. O sea, imagínese el shock. Estoy crucificando al hereje que se hace llamar Dios y se hace llamar el Hijo del Hombre, como Daniel, y se hace llamar el profeta que Moisés profetizó en Salmo 18. Y de repente usted dice, lo crucificamos, lo logramos, lo matamos. Usted ve a ese hombre así o así,
como sea que haya sido, con las manos cortadas, y el tipo dice, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Usted dice, ya sabía que algún día pasaría, que me horadaron las manos, y usted dice, no, matamos al Mesías, cumplimos la profecía tal y como la profetizó David, nuestro rey, al que estábamos esperando. Puedo contar todos mis huesos. Ese fue el sufrimiento del Mesías, la pasión. La pasión significa sufrimiento. Cuando decimos la pasión en español, no suena igual. El sufrimiento del Mesías. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí. Si usted no entendió esta referencia, vaya a leer la Biblia. Y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22, esto no es Lucas. Salmo 22. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. Voy a resucitar. En medio de la congregación te alabaré. Voy a estar en medio de mi iglesia. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificarle. Temerle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. No, él no lo abandonó de verdad, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza la gran congregación, mis votos cumpliré de los que me temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor alabarán. Viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Hermano, mire esto, la posteridad le servirá. Eso somos nosotros. Hablaron de nosotros el día de la crucifixión de Cristo. Esto se dirá al Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán al que ha hecho esto. Todo se cumplió. Y vamos a ver, a ver, no sé, les tiro la última, porque hay varias, pero les tiro la última ya para irnos. Está la autoridad del Hijo del Hombre, que está en Daniel 7. Está la sabiduría, está la vergüenza, pero está esta que, ay, los 12 tronos. Y está esta que es muy importante, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día, porque así como Jonás fue señalado a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre esta generación. Isaías 49. Este, al despreciado, al aborrecido de la nación, el Santo de Israel que te ha escogido, así Señor, en tu propósito, en esa salvación te ha ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades con las asoladas. Nada, nada, no hay tiempo, que es mucho, y vale la pena leerlo todo, pero coja esto, pero Jesús sí dijo, es que hermanos, es que ni las 30 pesas de plata de Judas, Zacarías 11:13. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero. Tome pues las 30 pesas de plata y arroje el alfarero en la casa del Señor. Aunque pareciera que no está en contexto mesiánico, si estaba. Jonás 2, ¿cuál es la señal? Que 3 días estuvo en el pez y al tercer día salió, y al 3 días estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. Entonces de tarea, yo les voy a poner en el Drive, les voy a poner esto, o se lo voy a poner por temas. Y usted escoja una y estúdiala en Biblia paralela y también la puede estudiar con el chat GPT. Simplemente se abre el chat GPT, le pregunta, haz una conexión entre este tema y este otro, y entonces cuando él le dé un versículo, usted vaya y lea ese versículo en su contexto, para que usted haga exégesis, y para que usted entienda todo, vaya a leer el capítulo, si quiere leer el libro, y haga un reporte de cómo estos dichos de Hijo del Hombre se venían del Antiguo Testamento y cómo se cumplieron en Cristo Jesús. Y ya, algunas personas quedaron con preguntas, entonces les voy a pedir a todos que se quiten el mute y si tienen alguna pregunta me preguntan y si no hacemos una oración y nos vamos.
¿Alguna preguntita? ¿Alguna de esto? De Juan me voy a poner, yo este domingo no predico, buenísimo. Desde mañana me voy a poner a darle duro a Juan, a sacar los temas más interesantes y para construir juntos. ¿Alguna Hola, pregunta? soy Milena. Hola, Bien, mira, ¿cómo fue lo de las vacas? Que no entendí bien. ¿qué fue lo de ¿Lo las de la vacas? vaca roja? ¿Vaca roja? Ay, lo de la vaca roja. Yo en algún estudio tengo lo de la vaca roja, perdón. Este, lo de la vaca roja es que en uno bueno, esto fue en el sermón que lo puse, creo que fue en el sermón. Hablé de la vaca. Ese, sí, sí, lo puse. Ok, número 19 1 al 22. Entonces, este era uno de los cosas que para. Entonces, esta es la ordenanza que Jehová ha escrito de a los hijos de Israel que tracan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y se la dará al sacerdote, la sacará fuera del campamento, la hará degollar en su presencia, con sangre en su dedo. A la sana es una vaca roja. Entonces, aquí está todo el ritual. El problema es que encontrar la vaca roja no la pueden encontrar. Y aquí hay especificaciones de cómo tiene que ser la vaca, pero también en el Talmud hay muchas más especificaciones que lo hacen más complicado todavía. Entonces no han podido encontrar la vaca roja. También no hay levitas. En el 70 se quemó todo el registro de los nacimientos de quién era, de qué tribu. Mm. Entonces, ahorita es imposible saber quién es levita y solamente los levitas pueden ser sacerdotes. Entonces quieren restaurar el templo, pero tienen que incumplir un montón de cosas para poder restaurar el templo. Entonces desde el 70 no hay sacrificio, no hay rituales, no hay judaísmo. Hay las fiestas que me parecen que son hermosas y yo he celebrado el Shabbat varias veces con judíos y me parece que hermoso lo que quiero celebrar con mi hija y que mi hija tenga todos los días un recordatorio tan bonito de la palabra de Dios y de que su Dios es el Dios verdadero, más sin embargo, el judaísmo, como era en el Antiguo Testamento, ya no hay manera de vivir. Ya, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Algo que dije muy rápido, algo que hablé muy esto. Bueno, si nada, entonces vamos a hacer una oración. Si hay una pregunta, me interrumpen. Si usted cree que la pregunta es boba, debe. Ay, no grabé. Lucas Albarracín, te veo en los comentarios. Ojalá quede grabado porque no grabé. Se me olvidó. Este, bueno, gracias Señor por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a comprenderla. Ahora, Señor, que comprendimos un poco y nos podemos maravillar de lo que tú has hecho por nosotros y del gran beneficio que nos has dado. O sea, beneficio de la manera que nos has salvado y la manera que le has dado sentido a nuestras vidas. O sea, tú nos creaste y tú no nos dejaste perecer, pero nos tomaste de el lugar en el que estábamos completamente perdidos y nos diste sentido y nos diste vida y nos diste regalos y nos diste beneficios. Gracias, Padre, y nos has permitido comprender tu palabra. Ahora ayúdanos a vivirla, Señor, porque tenemos tu espíritu, no estamos contentos cuando no la vivimos, cuando no hacemos las cosas que tú amas y cuando no detestamos las cosas que tú detestas, Señor. Líbranos de tentación y ayúdanos a cumplir tu palabra y a ser como tú. Y mientras hacemos de esta manera, ayúdanos a comprender aún mucho más para que podamos agradarte de mejor manera y para que podamos mostrarte al mundo de la manera más pura posible y que podamos ser herramientas en tus manos para la obra que tú quieres hacer todavía con las personas en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la otra semana, la última clase, y les mando la tarea entre hoy y mañana. Ay, Lucas Albarracín, sí, sí, grabó. Buenísimo, nos vemos mañana. Nos vemos la otra semana. Bendiciones. Gracias, Ángel. Bendiciones, Crack. Gracias, Ángel. con gusto, bendiciones. Gracias a Dios por su palabra. Bendiciones. Gracias, Ángel. Eh, Bendiciones, buenas noches. Gracias por Chao, la palabra. bendiciones. Gracias.
Bendiciones. Buenas noches.